Nunca voy a olvidar el sonido de esa puerta antigua abriéndose de golpe. Ni el silencio que vino después. Ni la forma en que él, un hombre al que el mundo entero respetaba y temía, se quedó completamente paralizado, incapaz siquiera de respirar. Yo estaba allí. Siempre estuve allí. Aunque nadie me veía. Me llamo María Elena, y durante años fui solo la empleada de una casa que ya no figuraba en ningún registro de propiedades importantes. Una casa vieja, olvidada, cargada de recuerdos que pesaban más que el polvo en los muebles. La casa de su infancia. El millonario regresó sin avisar, como quien vuelve a un lugar para cerrar heridas que nunca sanaron. Llegó antes del amanecer, con el rostro cansado, los hombros tensos y la mente llena de asuntos que movían millones, pero ignorando por completo el peligro que lo esperaba tras esa puerta. Yo sostenía mis guantes gastados entre las manos. Eran de mi madre. Siempre los llevaba conmigo cuando sentía que algo malo iba a pasar. Y esa madrugada, mis manos no dejaban de temblar. Porque no estaba sola. Porque había un niño. Y porque alguien más ya había llegado antes que él. Durante meses cuidé esa casa en silencio. Limpié habitaciones que nadie pisaba. Protegí rincones donde el pasado todavía gritaba. Y, sin que él lo supiera, me convertí en el único escudo entre una inocencia frágil y una mujer capaz de destruirlo todo. Cuando el millonario cruzó el umbral, sus ojos se clavaron en el centro del salón. Yo vi cómo su rostro perdía el color. Cómo su cuerpo se endurecía. Cómo el poder, el dinero y la autoridad no servían de nada ante lo que estaba viendo. Pero lo peor, lo verdaderamente aterrador, es que eso no debía estar allí. Y sin embargo, estaba. Quise gritarle. Quise correr hacia él. Quise proteger al niño antes de que fuera demasiado tarde. Pero mis pies no se movían. Porque sabía que, en cuanto él reaccionara, todo iba a explotar. Esta no es solo una historia de riqueza y pasado. Es una historia de traición elegante. De una verdad enterrada. Y del sacrificio silencioso de alguien a quien nadie quiso escuchar, hasta que casi fue demasiado tarde. Y créeme, lo que el millonario vio ese día fue solo el comienzo. Siempre he creído que las casas antiguas respiran. Que guardan secretos en las paredes, en los pisos que crujen, en los cajones que nadie abre. Esa casa, la de su infancia, respiraba miedo desde hacía meses. Y yo era la única que lo sentía. Nadie me contrató oficialmente para estar allí. El millonario solo pidió que alguien limpiara, vigilara, evitara intrusos. Algo simple, según él. Como si el pasado pudiera mantenerse a raya con una escoba y un candado nuevo. Pero entonces apareció el niño. La primera vez que lo vi, estaba escondido bajo la escalera principal, abrazando un osito de peluche roto, con los ojos enormes y llenos de terror. No lloraba. Y eso fue lo que más me asustó. Los niños que no lloran, ya han aprendido demasiado pronto a tener miedo. Nunca me dijo su nombre ese día. Solo me miró como si yo fuera lo último que quedaba en el mundo a lo que podía aferrarse. Desde ese momento, todo cambió para mí. Empecé a llegar más temprano. A irme más tarde. A dejar comida escondida. A dormir en una habitación fría para poder escuchar cualquier ruido extraño. Usaba siempre mis guantes viejos, como si al ponérmelos pudiera proteger no solo mis manos, sino también a ese niño que nadie debía saber que estaba allí. Porque él corría peligro. Y yo lo sabía. Había marcas en sus brazos. Pequeñas. Disimuladas. Señales que solo una mujer acostumbrada a mirar con atención puede reconocer. Y había algo más, un perfume caro que no pertenecía a esa casa. Dulce. Elegante. Amenazante. Yo no tenía pruebas. Solo instinto. Y el instinto nunca me falló. El niño empezó a confiar en mí. Me hablaba en susurros. Me preguntaba si esa casa podía tragarse a las personas. Si alguien malo podía volver. Si yo me iría algún día. Y yo, aunque no tenía nada, le prometí que no lo dejaría solo. No sabía quién era realmente. No sabía por qué estaba allí. No sabía qué relación tenía con el millonario. Pero sabía algo con absoluta certeza. Si alguien lo encontraba antes de tiempo, lo perderíamos todo. Esa misma noche escuché pasos que no eran míos. Tacones suaves. Decididos. Elegantes. Alguien más estaba entrando en el juego. Y no venía a ayudar. Me escondí con el niño en la habitación del fondo, la que nadie usaba desde hacía décadas. Apreté el rosario que llevaba en el bolsillo del delantal y contuve la respiración. Porque entendí algo terrible en ese instante. La casa ya no era un refugio, era una trampa. Y lo peor aún no había empezado.
Nunca había visto a una mujer así entrar en esa casa. No caminaba, deslizaba el poder por el pasillo. Tacones finos, vestido claro, perfume caro. Todo en ella decía control. Todo en ella decía peligro. Yo observaba desde la cocina, con el trapo húmedo en las manos, cuando la vi reflejada en el vidrio antiguo del aparador. No se presentó. No preguntó quién era yo. Miró la casa como si ya le perteneciera. ¿Eres la empleada?, dijo al fin, con una sonrisa perfecta que no llegaba a los ojos. Asentí. Bajé la cabeza. Aprendí hace años que la invisibilidad protege. ¿Qué lugar tan cargado?, añadió, paseando los dedos por el respaldo de una silla. Las casas viejas siempre esconden cosas, ¿no crees? Sentí el frío subir por la espalda. Pensé en el niño. En el osito escondido. En la habitación del fondo. Solo limpio, respondí. Y cuido. Ella rió. Una risa suave, ensayada. Cuidar es una palabra peligrosa cuando una no sabe que está cuidando. Entonces lo supe. Ella sabía. Se presentó como Valeria. Dijo ser una vieja conocida del millonario. Habló de negocios, de donaciones, de su interés por recuperar la casa. Usó palabras bonitas para cubrir intenciones afiladas. Y cada vez que mencionaba el pasado, sus ojos buscaban algo. ¿A alguien? ¿Vives aquí?, preguntó, acercándose demasiado. Duermo aquí a veces, contesté. Para trabajar mejor. Valeria inclinó la cabeza. Me estudió. Sonrió de nuevo. ¡Qué devoción!, susurró. A veces, la devoción mal entendida, termina mal. Después caminó hacia el pasillo del fondo. Hacia la habitación prohibida. Mi corazón se desbocó. Me adelanté con torpeza, fingiendo torcerme el tobillo. ¡Cuidado!, exclamé. El piso está suelto allí. Valeria se detuvo. Me miró con lástima falsa. Gracias, querida. Eres muy atenta. Se fue poco después, dejando el aire envenenado. Yo cerré la puerta con llave y apoyé la frente en la madera. Las manos me temblaban dentro de los guantes. Esa noche, encontré algo nuevo bajo la escalera, una pulsera de oro, diminuta, con un dije que no pertenecía a un niño. Era de mujer. Cara. Demasiado cara. La guardé en el bolsillo sin saber por qué. Tal vez porque el instinto volvió a gritarme. Porque entendí algo aterrador, Valeria no había venido a visitar la casa. Había venido a recuperar algo que consideraba suyo. Y si lo hacía, el niño no sobreviviría al intento. Los días siguientes se convirtieron en un laberinto de miradas, silencios y pequeños sabotajes. La casa, que antes parecía mi refugio, se transformó en un tablero donde Valeria movía sus piezas sin ser vista. Cada objeto fuera de lugar, cada nota anónima, cada ruido extraño, todo indicaba que no estaba sola en esta guerra. Yo vigilaba al niño constantemente, manteniéndolo ocupado con juegos improvisados y cuentos inventados. Mientras tanto, escuchaba fragmentos de conversaciones telefónicas que Valeria tenía desde su coche afuera, nombres que no conocía, planes que parecían perfectamente calculados, y siempre una amenaza implícita hacia la casa. Fue entonces cuando sucedió la reviravolta 1, un mensaje anónimo llegó a mi celular, escrito con precisión quirúrgica: hoy alguien pensará que está seguro. No lo está. El mensaje venía de un número desconocido. La advertencia era clara, algo iba a suceder en la casa, y nadie podría preverlo. Mis manos temblaban mientras lo leía. El niño jugaba cerca, ajeno a la tormenta que se acercaba, y yo sentí por primera vez la verdadera magnitud del peligro. Valeria parecía siempre un paso adelante. Cada vez que intentaba organizar mis tareas para proteger la casa, ella encontraba una manera de interceptarlas. Las ventanas que creía cerradas estaban ligeramente abiertas. Las llaves que guardaba bajo el felpudo desaparecían y aparecían en lugares distintos. Y siempre, una sensación de vigilancia constante. Pero no podía rendirme. No podía dejar que el miedo controlara mis movimientos. Cada acción debía ser silenciosa, invisible, como siempre he sido. Esa noche, mientras organizaba los juguetes del niño, escuché un golpe fuerte en el piso superior. Subí despacio, cada paso medido, y encontré la puerta del despacho ligeramente abierta. Adentro, documentos dispersos y fotos de la familia del millonario enmarcadas, cuidadosamente manipuladas. Alguien había estado investigando a la familia con precisión meticulosa. El corazón se me detuvo. Supe que no era un accidente. Valeria estaba tramando algo grande, y esta vez no era solo un juego de poder.
Era una conspiración contra todo lo que amaba proteger. Mientras regresaba al piso de abajo con el niño, me di cuenta de algo crucial. Él, el millonario, estaba completamente ajeno a todo esto. Si él entrara a la casa sin saber lo que se escondía, todos los secretos, todos los peligros, podrían estallar de golpe. La casa, que antes parecía un refugio, ahora se sentía como una trampa en la que cada sombra podía ser mortal. Y yo, una simple empleada, debía ser la única capaz de mantenerlo a salvo. No pasó mucho tiempo antes de que la verdadera amenaza de Valeria se hiciera evidente. Esa tarde, mientras preparaba la merienda del niño, escuché el sonido de tacones acercándose. Esta vez no era solo una visita, era una intrusión calculada. Valeria apareció en el salón con su sonrisa elegante, pero en sus ojos brillaba una frialdad peligrosa. Traía consigo un sobre grande, cuidadosamente sellado. He traído algo para ustedes, dijo, con voz melosa. Algo que les ayudará a entender la situación. El sobre cayó al suelo frente a mí. Al abrirlo, descubrí fotografías y documentos que parecían incriminarme, pruebas manipuladas de negligencia, informes falsos sobre el niño, testigos inventados que aseguraban que yo lo había dejado solo y expuesto al peligro. Mi corazón latía con fuerza. Reviravolta 2 y 3 ocurrieron al mismo tiempo. La villana fingía ayuda, pero en realidad estaba preparando mi caída. Yo era acusada injustamente, frente al niño, frente a los sirvientes y, lo peor, frente a la evidencia que parecía irrefutable. Intenté razonar, explicarle al niño que todo estaba bien, mientras sentía que mi mundo se desmoronaba. Cada documento era un golpe invisible que podía separarme del niño y de la protección de la casa. Valeria continuó, no se preocupe, querida, solo quiero asegurarme de que la verdad salga a la luz. Sus palabras eran como cuchillos envueltos en terciopelo. Ella sabía que, si yo reaccionaba mal, el niño estaría en riesgo inmediato. Sentí un nudo en la garganta. Los años de sacrificio, de cuidado silencioso, podían ser destruidos por una sola sonrisa de ella. Pero mi instinto protector no me dejó rendirme. Aún frente a la evidencia manipulada, sabía que debía actuar con astucia y mantener al niño a salvo. Mientras ella se retiraba, dejándome con el sobre, escuché su último susurro. Recuerda, querida, el mundo solo cree lo que ve. Cerré el sobre con fuerza y lo guardé bajo mis guantes. Mis manos temblaban, pero una certeza me llenó, no permitiría que Valeria ganara, sin importar cuán sofisticada fuera su trampa. El niño me miró, confiando ciegamente. Y su mirada me recordó algo crucial. Mi deber no es probar mi inocencia, sino protegerlo a él, pase lo que pase. Aquella noche, la casa se volvió más fría que nunca. El sobre con las pruebas falsas de negligencia estaba abierto sobre la mesa, y cada hoja parecía gritar mi culpabilidad. Sentí que todo lo que había hecho, cada sacrificio silencioso, cada noche en vela protegiendo al niño, podía ser arruinado en un instante. El millonario seguía fuera, ocupado con negocios que creía urgentes, y yo estaba sola frente a la tormenta. Valeria, en algún lugar de la casa, parecía celebrar su triunfo invisible. Sus manipulaciones habían hecho que incluso los empleados de confianza dudaran de mí. Reviravolta 4, apareció una prueba irrefutable. Un video, cuidadosamente editado, mostraba supuestamente que yo había dejado al niño solo, justo cuando una figura misteriosa rondaba la casa. La evidencia era devastadora, cada movimiento parecía mío, cada descuido real o inventado, me señalaba como culpable. La humillación era máxima. Sentada en la cocina, con el rosario en la mano, sentí que las lágrimas querían escapar. Nunca había sentido tanta impotencia. El niño estaba dormido en la habitación del fondo, ajeno a la catástrofe que lo acechaba, y yo no podía gritarle que todo iba a estar bien. Porque, en ese momento, ni yo misma lo creía. Valeria volvió a aparecer, con la elegancia cruel que la caracterizaba. Querida, parece que el mundo finalmente ve quién eres, dijo. Sus ojos brillaban con satisfacción, y por un instante, quise desaparecer con todo el miedo y la vergüenza. Pero algo dentro de mí se encendió. El instinto que me había protegido tantas veces, la fuerza silenciosa que nadie reconocía, me recordó quién era realmente. No podía rendirme, no podía ceder ante las mentiras, y sobre todo, no podía permitir que el niño pagara por algo que no había hecho. Mientras cerraba los ojos por un momento, respirando profundamente, supe que el juego apenas comenzaba. Que cada movimiento de Valeria, cada trampa, cada acusación, sería respondida con astucia y paciencia. El camino hacia la justicia estaba marcado por dolor y riesgo,
pero también por la certeza de que, tarde o temprano, la verdad encontraría su camino. El amanecer trajo consigo un silencio extraño, casi pesado. La casa parecía contener la respiración, como si supiera que algo estaba por cambiar. Yo aún sostenía mis guantes gastados, con el rosario escondido en uno de ellos, y miraba al niño dormir en la habitación del fondo, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Esa mañana, mientras revisaba los documentos que Valeria había dejado caer la noche anterior, encontré algo inesperado, una carta olvidada entre las hojas, con la letra temblorosa de la antigua gobernanta de la casa. La carta revelaba fragmentos de la historia real del niño y de su familia, dejando entrever una verdad parcial que Valeria no había previsto. Reviravolta 5. Descubrí que muchas de las pruebas que Valeria había usado contra mí eran falsificaciones parciales. La evidencia parecía convincente, pero un detalle minúsculo, un número de serie, una fecha mal escrita, desenmascaraba la manipulación. No era suficiente para limpiar mi nombre aún, pero era un hilo de esperanza. Decidí actuar con cautela. No podía confrontar a Valeria directamente, no todavía. Pero ahora tenía información que podría usar para proteger al niño y preparar el terreno para la caída de la villana. El millonario llegó antes de lo esperado, y su mirada se encontró con la mía. No dijo nada al principio, solo me estudió. Yo podía sentir la mezcla de incredulidad y preocupación en su expresión. Finalmente, habló. María Elena, algo aquí no encaja. Lo veo en tu mirada. Señor, respondí. Hay cosas que todavía no entiende, pero no dejaré que nadie lastime al niño. Por primera vez, sentí que no estaba sola. Que la justicia, aunque lenta, empezaba a moverse de nuestra parte. Mientras preparábamos un plan silencioso para contrarrestar a Valeria, sentí que algo más se acercaba. Un detalle, una pista que nadie esperaba, un secreto enterrado que cambiaría todo. Y supe que, cuando la verdad completa saliera a la luz, nada volvería a ser igual. Ni para mí, ni para el niño, ni para el millonario. Ni, por supuesto, para Valeria. Con la información parcial que había descubierto, supe que necesitaba un plan cuidadoso y meticuloso. No podía permitirme errores, cada movimiento debía proteger al niño y preparar la caída de Valeria sin alertarla. Primero, aseguré cada entrada y salida de la casa. Cerraduras reforzadas, llaves duplicadas escondidas, y señales discretas que me permitirían saber si alguien me rodeaba. El niño jugaba cerca, ajeno a todo, mientras yo trazaba mentalmente cada paso. Sabía que la menor distracción podía ser fatal. Luego, hablé con el millonario. No le conté toda la verdad aún, solo lo suficiente para que comprendiera la gravedad del riesgo y la necesidad de discreción. Su mirada reflejaba preocupación y un toque de incredulidad. Pero confiaba en mí. Siempre confiaba. Y eso me dio fuerza. María Elena, dijo con voz baja, lo que veas, lo que sospeches, yo te apoyaré. No dejaré que nadie lastime al niño. A partir de ahí, todo se volvió una operación silenciosa. Preparé cámaras ocultas en los pasillos, dejé notas con información falsa para despistar a Valeria, y usé mi conocimiento del comportamiento de la villana para anticipar sus movimientos. Cada paso era un juego de ajedrez. Cada acción debía ser precisa y medida. El niño comenzó a involucrarse sin darse cuenta, con tareas inocentes que yo podía monitorear para asegurarnos de que estaba seguro. Mientras tanto, Valeria se movía, tramando, manipulando, convencida de que todavía tenía ventaja. Pero yo estaba lista. Cada evidencia que ella había colocado en mi contra, cada intento de desacreditarme, cada mentira cuidadosamente tejida, estaba a punto de ser usada en su contra. Y esta vez, la justicia sería pública y definitiva. Sentí el peso del sacrificio, noches sin dormir, miedo constante, la amenaza de perder al niño, la presión de proteger no solo su vida, sino también la verdad. Pero dentro de mí, algo se encendió, la certeza de que Valeria no podía ganar. Y entonces, cuando todo estaba en su lugar, esperé. Esperé el momento perfecto para que la verdad saliera a la luz. Para que la justicia, finalmente, reclamara su espacio en la casa de la infancia del millonario. El día llegó. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Valeria caminaba por la casa con su habitual aire de seguridad, convencida de que su plan estaba intacto. No sabía que cada movimiento había sido monitoreado, que cada prueba falsa había sido documentada y que la verdad completa estaba lista para salir a la luz. Decidí actuar con precisión. Llamé al millonario, que llegó sin previo aviso, asegurándome de que nadie pudiera alterar la escena. María Elena, dijo,
confío en ti. Tomé aire y reuní todas las pruebas, documentos falsificados, fotos manipuladas, grabaciones de sus conversaciones, y los testigos que habían sido amenazados o engañados por Valeria. Cada pieza encajaba en un rompecabezas que demostraba su culpabilidad y sus engaños. Valeria, dije con voz firme, todo esto tiene que terminar hoy. Ella se rió, creyendo aún que podía escapar, que su belleza y poder la salvarían. Pero cuando proyecté los videos y documentos frente a todos los empleados, vecinos y el propio millonario, su mundo comenzó a derrumbarse. Reviravolta 6, final. Un secreto que nadie esperaba salió a la luz. Valeria había manipulado también la herencia y los documentos de la familia, intentando apoderarse de la fortuna del millonario y del niño. Pero gracias a mis registros y a mi observación, todas sus mentiras quedaron expuestas públicamente. Su expresión pasó de arrogancia a incredulidad. Sus intentos de manipulación cayeron uno tras otro, sin posibilidad de defensa. La humillación fue total, pública y definitiva. El millonario me miró con una mezcla de gratitud y asombro. El niño, aunque confundido, comprendía que habíamos ganado. Y yo, la empleada invisible, me sentí más visible y poderosa que nunca, porque mi sacrificio silencioso había salvado la verdad, al niño y la justicia. Valeria quedó completamente expuesta. No solo perdió su estatus y poder, sino que también fue despedida de su círculo social, humillada frente a quienes admiraban su aparente perfección. Sus intentos de justificar sus acciones fueron inútiles, cada palabra que decía era un eco vacío frente a la evidencia irrefutable de su malicia. La comunidad y los vecinos de la casa de la infancia del millonario no tardaron en comentar sobre su caída. Su reputación quedó destruida, y pronto se convirtió en un ejemplo público de lo que ocurre cuando la envidia y la manipulación superan la ética. Mientras tanto, yo observaba desde la distancia, con el niño seguro a mi lado. No había celebración ostentosa ni aplausos ruidosos, la victoria era silenciosa, tangible en la paz que finalmente reinaba en la casa. Valeria había sido derrotada, y la justicia, aunque tardía, había sido completamente catártica y visible. El millonario me miró una vez más, con esa mezcla de respeto y agradecimiento que había empezado a gestarse desde el primer día. María Elena, dijo, nunca podré agradecerte lo suficiente. Solo asentí, comprendiendo que a veces, las acciones más silenciosas son las que cambian la vida de todos para siempre. Con Valeria fuera de nuestras vidas, la casa de la infancia del millonario volvió a respirar tranquilidad. Las habitaciones, antes llenas de tensión y sombras, ahora estaban llenas de luz y risas. El niño jugaba sin miedo, confiado en que estaba finalmente a salvo. El millonario decidió invertir tiempo en la casa y en su familia, comprendiendo por primera vez la importancia de la presencia y la protección que yo había mantenido en silencio durante tanto tiempo. Nunca había visto a alguien cuidar con tanta dedicación, dijo, con una sonrisa sincera. Eres más que una empleada, María Elena. Eres parte de esta familia. Yo sentí que mi sacrificio finalmente había sido reconocido, no con riquezas ni títulos, sino con respeto, gratitud y seguridad. Mis guantes viejos seguían conmigo, un recordatorio de todo lo que había pasado y de las promesas cumplidas. El rosario que llevaba, antes un símbolo de miedo y esperanza, ahora era un emblema de fuerza y protección. El niño me abrazó, y por primera vez, sentí que no era solo su cuidadora, sino también su amiga y su confidente. El millonario me ofreció un puesto más visible y seguro dentro de la casa, asegurando que nunca más estaría en la sombra, sino que sería reconocida por mi valor y sacrificio. El pasado turbulento quedaba atrás, y un futuro lleno de confianza, armonía y seguridad comenzaba a tomar forma. Cada rincón de la casa, cada objeto y cada sombra parecía haber sido tocado por un aire de renovación. El ciclo de miedo, manipulación y traición había terminado, y ahora podíamos empezar de nuevo, libres de la amenaza que nos acechaba. La historia de la casa de la infancia del millonario y de la empleada que permaneció invisible hasta convertirse en heroína nos deja una lección clara. La verdadera fuerza no se mide por el dinero, el poder o la apariencia. Se mide por la valentía silenciosa, la protección de los inocentes y la perseverancia frente a la injusticia. María Elena, la empleada que nadie veía, fue quien salvó al niño y preservó la integridad de una familia entera. Su sacrificio, paciencia y astucia demostraron que los actos de bondad y coraje, aunque invisibles, tienen el poder de cambiarlo todo. El millonario, poderoso pero humano, comprendió que la riqueza no reemplaza la atención ni la empatía. Valeria, cuya belleza y astucia la hicieron peligrosa, fue derrotada por la verdad y la justicia,
recordándonos que la maldad siempre deja rastros, y la justicia finalmente encuentra su camino. El niño, protegido y seguro, es la prueba de que la inocencia merece ser defendida a toda costa, y que los héroes pueden aparecer en los lugares más inesperados. Y así, entre la luz renovada de la casa y la gratitud silenciosa de quienes fueron salvados, quedó claro que el valor, la bondad y la justicia pueden vencer incluso las sombras más profundas. Fin. Mientras observo la casa tranquila y el niño dormido, no puedo evitar recordar todo lo que nos trajo hasta aquí. Cada decisión, cada sacrificio, cada lágrima derramada en silencio, todo tiene un peso enorme, y cada detalle importa. Recuerdo el primer día que puse un pie en esta casa. Para todos, solo era una propiedad vieja, polvorienta y olvidada. Para mí, era un lugar lleno de secretos, de ecos de risas pasadas, y de un niño que necesitaba protección más que cualquier otra cosa. Nunca imaginé que sería yo, una simple empleada, quien se convertiría en su única defensa frente al peligro que acechaba en las sombras. Vi la llegada del millonario, fuerte y poderoso, pero completamente humano en su desconcierto. No entendía la magnitud de lo que estaba ocurriendo, ni las amenazas invisibles que yo detectaba en cada esquina. Su mundo, construido sobre riqueza y respeto, parecía desmoronarse ante lo que él jamás había previsto. Y yo, en silencio, observaba, planeaba y protegía. Cada movimiento mío era una apuesta, un paso en falso y todo podría perderse. Y luego apareció ella, Valeria. Su belleza y elegancia eran la máscara perfecta para la crueldad y la manipulación que ocultaba. Cada gesto, cada palabra, cada sonrisa calculada tenía un propósito. Al principio pensé que solo quería la casa, luego comprendí que su objetivo era destruir todo lo que yo cuidaba, manipular al niño, y desacreditarme completamente. Fue entonces cuando entendí que esta historia no era solo sobre protección, sino sobre sobrevivir a la malicia disfrazada de sofisticación. Los días se convirtieron en un laberinto de vigilancia constante. Cada rastro que ella dejaba debía ser interpretado. Cada sonido, cada nota, cada movimiento sospechoso podía ser la señal de un ataque inminente. El niño confiaba en mí ciegamente, y eso me daba fuerza, pero también aumentaba el miedo. Un error podría costarle la vida. Recuerdo la humillación máxima, cuando la evidencia falsificada me señalaba como culpable. El sobre con las pruebas manipuladas parecía gritar mi derrota. Sentí miedo, impotencia, y un nudo en la garganta que parecía no deshacerse nunca. Pero incluso en ese momento oscuro, algo dentro de mí permaneció inalterable, la certeza de que debía proteger al niño y la verdad, sin importar el costo. Poco a poco, descubrí los secretos ocultos, los errores que Valeria cometió sin saber que yo los había registrado. Cada documento, cada conversación, cada acción fue recopilada silenciosamente. La justicia se estaba gestando en silencio. Y entonces entendí, no importaba la apariencia de poder que ella tenía, la verdad siempre encontraría su camino. Ahora, mirando atrás, comprendo lo que significó cada instante. Cada noche de vigilia. Cada palabra susurrada al niño para calmar su miedo. Cada manipulación enfrentada con inteligencia y paciencia. Cada lágrima que derramé sola, sabiendo que nadie entendía mi sacrificio. Todo eso nos llevó al momento en que la verdad finalmente salió a la luz, cuando la justicia pública destrozó las mentiras de Valeria y su caída se volvió inevitable. Pero más que la victoria, recuerdo el camino recorrido, la transformación que ocurrió dentro de mí, de empleada invisible a heroína reconocida, de espectadora silenciosa a protectora activa y valiente. Y mientras miro al niño dormir y al millonario observar con gratitud y asombro, sé que esta historia no es solo un relato de traición y malicia, sino también un homenaje a la valentía silenciosa, al sacrificio y al poder de la bondad. Porque a veces, los héroes no llevan capas ni coronas. A veces, los héroes son invisibles. Y a veces, los héroes son quienes arriesgan todo para proteger lo que nadie más se atreve a defender. Nunca olvidaré la primera vez que crucé el umbral de esa casa antigua. Para cualquiera, era solo una propiedad vieja, polvorienta, olvidada en el mapa de la riqueza de la ciudad. Pero para mí, era un lugar lleno de historias silenciosas, de ecos que parecían hablarme desde las paredes desgastadas, de un niño que necesitaba más que nadie la protección de alguien que pudiera permanecer invisible. Mi nombre es María Elena, y durante años fui simplemente la empleada que nadie veía. Nadie imaginaba que mis manos gastadas, mis guantes viejos y mi rosario escondido serían las armas más fuertes para salvar una vida y proteger un secreto que podía destruir todo. Cada día que entraba a esa casa, sentía un peso en el pecho, el peso del miedo,
la responsabilidad y la certeza de que alguien dependía de mí de manera absoluta. El primer contacto con el niño fue inolvidable. Estaba escondido bajo la escalera, abrazando un osito de peluche desgastado, con los ojos enormes, llenos de terror, y con una mezcla de desconfianza y esperanza que jamás olvidaré. No lloraba. Eso me asustó más que cualquier grito. Los niños que no lloran han aprendido demasiado pronto a temer al mundo que los rodea. Desde ese instante, comprendí que mi vida cambiaría para siempre. No podía simplemente limpiar habitaciones o arreglar muebles. Debía convertirme en la guardiana de su inocencia, anticipar cada peligro y mantenerlo a salvo de una amenaza que todavía no podía comprender completamente. No había tiempo para miedos personales. Cada noche, mientras él dormía, repasaba mentalmente los riesgos de la casa, ventanas abiertas, pasos sospechosos, sombras que se movían en los pasillos, señales de que alguien más estaba allí, acechando, manipulando, esperando el momento perfecto para atacar. Y entonces llegó él, el millonario. Fuerte, respetado, poderoso, pero humano y vulnerable. Entró sin avisar, como si regresara a su pasado para cerrar heridas que nunca se habían cicatrizado, completamente ajeno al peligro que le esperaba. Lo vi paralizarse al cruzar el umbral. Sus ojos reflejaban sorpresa, incredulidad y miedo, y su poderoso mundo de riqueza y respeto parecía desmoronarse en un instante. Y yo, desde la distancia, observaba, conteniendo la respiración, consciente de que un solo paso en falso podía destruir todo lo que había protegido. Fue entonces cuando apareció Valeria. Su entrada fue como un vendaval elegante, tacones suaves que resonaban en los pasillos, perfume caro que impregnaba cada rincón, sonrisa perfecta y mirada calculadora. No se presentó como enemiga, sino como amiga, manipuladora, sutil. Cada palabra suya estaba medida, cada gesto cuidadosamente diseñado para sembrar dudas, miedo y confusión. Recuerdo cómo dejó un sobre con pruebas falsas, diseñado para desacreditarme y hacerme parecer negligente ante el millonario y los demás empleados. Su crueldad disfrazada de elegancia me hizo sentir la humillación más profunda, pero también encendió un fuego en mí. Sabía que no podía rendirme, que la vida del niño dependía de mi ingenio y valentía. Cada día siguiente fue un ejercicio de vigilancia constante. Observaba cada movimiento de Valeria, cada llamada telefónica que realizaba desde el coche, cada paso que daba alrededor de la casa. Sabía que estaba planeando algo grande, que sus intenciones no eran simples visitas, y que cada intento de manipulación debía ser anticipado. La casa que antes parecía un refugio se convirtió en un tablero de ajedrez, donde cada objeto fuera de lugar, cada nota anónima, cada sonido extraño podía indicar un peligro inminente. Durante meses, viví en un estado de alerta constante. Cada noche era un ritual de observación y protección. Colocaba cámaras discretas, escondía llaves, preparaba rutas de escape, y buscaba señales de amenaza en los detalles más mínimos, un vaso fuera de lugar, un perfume diferente, una sombra que se movía más rápido de lo normal. Cada gesto mío era silencioso, casi invisible, y aún así, era crucial. Porque el niño confiaba en mí. Su vida dependía de mi atención, de mi astucia y de mi paciencia. Recuerdo la primera gran humillación. Valeria había falsificado evidencia, fotos y documentos que parecían mostrar mi supuesta negligencia. El sobre estaba sobre la mesa, abierto, gritando mi derrota. Sentí la desesperación, el miedo y el nudo en la garganta que casi me paraliza. Pero incluso en ese instante oscuro, mi instinto protector me recordó que no importaba limpiar mi nombre, importaba proteger al niño y a la verdad. Cada error de Valeria se convirtió en una semilla para su caída futura, y cada acto silencioso mío fortaleció la estrategia que finalmente traería justicia. El millonario, poderoso y respetado, comenzó a notar pequeños detalles que lo hicieron desconfiar de Valeria. Poco a poco, la verdad emergió. Las pruebas manipuladas fueron reveladas, los secretos salieron a la luz y la justicia finalmente comenzó su curso. La caída de Valeria fue pública, total y humillante, un recordatorio de que la malicia, por más elegante que se presente, siempre deja huellas. Y yo pasé de ser la empleada invisible a la heroína que nadie esperaba. De la sombra a la luz. Del silencio a la voz que finalmente aseguró que la verdad prevaleciera. Al mirar al niño dormido y al millonario observando con gratitud, sé que esta historia no es solo un relato de traición y malicia, es un homenaje a la valentía silenciosa, al sacrificio constante y al poder de la bondad que persiste incluso cuando nadie la ve. Porque los héroes no siempre llevan capas ni coronas. A veces, los héroes son invisibles. Y a veces,
Los héroes son quienes arriesgan todo para proteger lo que nadie más se atreve a defender. Nunca había sentido tanta tensión como durante los días en que Valeria empezó a mostrarse más activa en la casa. Cada movimiento suyo parecía calculado, como si conociera todos los secretos antes de que siquiera pudiera protegerlos. Su belleza era un arma, su elegancia un disfraz de intenciones perversas. Cada sonrisa y cada gesto eran trampas cuidadosamente planeadas. Y lo peor era que su presencia parecía natural, inofensiva, incluso para el millonario. Solo yo podía ver la verdad detrás de sus ojos, la amenaza que ella representaba era mortal. Recuerdo el primer indicio claro de su conspiración. Una nota anónima que apareció en el pasillo decía: «Hoy alguien pensará que está seguro. No lo está». No había remitente. No había explicación. Solo la certeza de que el peligro estaba dentro de la casa, que Valeria ya había dado el primer paso hacia su objetivo. Mi corazón se aceleró, y por primera vez sentí que debía actuar con la máxima cautela. Cada paso debía ser medido, cada palabra debía ser cuidadosamente elegida para no levantar sospechas. El niño estaba cerca, ajeno a todo, y eso hacía que mi responsabilidad fuera aún mayor. No podía fallar. Un solo error podía costarle la vida. Durante semanas, observé cómo Valeria manipulaba cada detalle. Las ventanas que creía cerradas aparecían ligeramente abiertas. Las llaves que escondía desaparecían y reaparecían en lugares extraños. Cada habitación que limpiaba mostraba señales de que alguien había estado allí antes que yo. Su táctica era sutil, pero efectiva: crear miedo, duda y caos sin ser detectada. Cada objeto fuera de lugar, cada documento manipulado, cada palabra dicha a medias era parte de su plan. El sobrecompruebas falsas fue otro golpe devastador. Fotografías, documentos y testimonios manipulados me señalaban como culpable de negligencia hacia el niño. La humillación fue inmediata y total. Sentí que el mundo entero estaba contra mí, y que nadie creería que todo era un montaje. Sin embargo, incluso en el momento más oscuro, algo dentro de mí permaneció inalterable. La protección del niño y la búsqueda de la verdad eran mi única prioridad. Cada lágrima, cada temblor de manos y cada noche en vela servían para construir la fortaleza que necesitaba para enfrentar esta amenaza. Recuerdo la primera confrontación indirecta con Valeria. Sus palabras eran dulces, su tono parecía de preocupación y cuidado, pero sus ojos brillaban con malicia. Cada comentario que hacía sobre la casa, sobre el pasado del millonario, sobre mí, estaba diseñado para manipular. Intentaba sembrar miedo y dudas, creyendo que yo cedería ante la presión. Pero mi experiencia, mi observación constante y mi instinto protector me permitieron anticipar sus movimientos. Cada error suyo, cada exceso de confianza, cada gesto de arrogancia quedó registrado en mi memoria y en mis notas. Sabía que la verdad, cuidadosamente documentada, sería su ruina. Durante esos días, viví en un estado constante de vigilancia y planificación. Cada sonido extraño, cada sombra, cada pequeña pista podía significar un ataque inminente. Aprendí a moverse sin ser vista, a escuchar sin ser escuchada y a proteger al niño sin dejar que él sintiera el miedo que yo cargaba en silencio. Cada noche, mientras él dormía, revisaba las habitaciones, revisaba las cerraduras, y repasaba mentalmente los pasos de Valeria. Sabía que cualquier descuido podía arruinar todo. Recuerdo una noche en particular, escuché tacones resonando en el pasillo principal. Mi corazón latió con fuerza. El niño estaba en la habitación del fondo, y yo debía actuar rápido. Me escondí detrás de la puerta, controlando la respiración, observando cada movimiento de Valeria. Su perfume caro llenaba la habitación, y cada palabra que decía parecía inocente, pero yo sabía que escondía veneno. La tensión era insoportable, y el miedo se mezclaba con la adrenalina de proteger lo más preciado. Pero también aprendí algo esencial: incluso en medio del peligro constante, mi paciencia y vigilancia silenciosa eran armas más poderosas que cualquier confrontación directa. Cada error de Valeria, cada gesto arrogante, cada evidencia manipulada que había dejado atrás, estaba lista para ser usada en el momento correcto. Mi sacrificio y mi atención al detalle no eran en vano, estaban preparando el terreno para la justicia final. Durante semanas, construí un mapa mental de la casa y de cada movimiento de Valeria. Sabía cuándo estaba cerca, qué habitaciones visitaba y qué objetos manipulaba. Cada día que pasaba, cada noche de vigilia, fortalecía la estrategia que finalmente permitiría exponerla públicamente. La verdad estaba cerca, y la justicia, aunque lenta, comenzaba a moverse hacia nosotros. Al mirar atrás ahora,
entiendo que esos días fueron una prueba de resistencia, astucia y valor. No solo protegí al niño, sino que también aprendí a mantenerme fuerte en silencio, a usar la inteligencia como escudo y a confiar en que la verdad siempre encuentra su camino. Cada lágrima derramada, cada noche sin dormir, cada miedo enfrentado en secreto, fue un paso hacia la victoria. La historia no solo es sobre la caída de Valeria. Es sobre cómo una empleada invisible, guiada por el amor y la protección de un niño, pudo enfrentar la malicia con astucia, coraje y determinación. Es la historia de cómo la justicia puede surgir del sacrificio silencioso, y cómo incluso los más poderosos pueden ser derrotados por la verdad que no puede ocultarse. Mientras observo la casa bañada por la luz de la mañana, con el niño jugando tranquilamente y el millonario vigilando con una mezcla de respeto y gratitud, no puedo evitar reflexionar sobre todo lo que nos trajo hasta este momento. Cada decisión, cada sacrificio, cada lágrima derramada en silencio, todo fue parte de un camino que me transformó para siempre. Recuerdo cómo todo comenzó, yo, una simple empleada, invisible para el mundo, enfrentando peligros que nadie más veía. Nadie comprendía la magnitud de la amenaza que Valeria representaba. Nadie sabía cuántas noches pasé vigilando cada esquina, cada sombra, anticipando cada movimiento, asegurándome de que el niño estuviera seguro mientras ella manipulaba documentos, cámaras y personas a su alrededor. Cada gesto mío era silencioso, invisible, pero absolutamente vital. Sin ese cuidado constante, todo podría haberse desmoronado en un instante. El millonario, poderoso y respetado, estaba cegado por la rutina y la confianza en su entorno. No veía los peligros que yo percibía, ni comprendía que la fragilidad del niño dependía de alguien que actuara sin ser vista. Su presencia imponente no podía protegerlo, no en los pequeños detalles donde la malicia de Valeria se escondía. Por eso, durante semanas, me moví como un fantasma dentro de la casa, vigilando, planeando, anticipando cada trampa y cada mentira. Valeria, por su parte, creía tener el control absoluto. Su belleza, su elegancia y su inteligencia la hacían parecer invencible. Pero su arrogancia fue su error más grande. Cada prueba falsa que dejó, cada testigo manipulado, cada documento alterado, todo fue registrado, todo fue preparado para ser usado en el momento exacto. Su malicia no podía esconder la verdad que yo estaba construyendo silenciosamente. Cuando la verdad finalmente salió a la luz, el impacto fue devastador para ella. La caída fue pública, total y humillante. No solo perdió su estatus y poder, sino que también quedó como un ejemplo de cómo la malicia, por más elegante que se presente, siempre deja rastros. La justicia se volvió visible, innegable, y la comunidad que antes la admiraba ahora contemplaba su derrota con asombro. Para mí, la victoria no fue solo derrotarla. La victoria fue poder mirar al niño y saber que estaba seguro, que su inocencia había sido protegida por completo. Fue recibir el reconocimiento silencioso pero profundo del millonario, quien comprendió finalmente que la riqueza y el poder no sustituyen la dedicación, la atención y la empatía. Comprendió que los héroes no siempre llevan coronas ni títulos, y que a veces, las acciones más invisibles son las más poderosas. Mi transformación fue completa. De empleada invisible, convertida en guardiana y heroína, pasé a ocupar un lugar visible, respetado y valorado dentro de la casa. Cada sacrificio, cada noche de vigilia, cada lágrima derramada en silencio, todo había valido la pena. Mis guantes, mis notas, el rosario que siempre llevaba conmigo, todos los símbolos de mi sacrificio se convirtieron en emblemas de fuerza, resiliencia y protección. El niño, cuya vida dependió de mi sacrificio, ahora juega libremente, confiando plenamente en que está seguro. No entiende todos los peligros que enfrentamos, pero siente la seguridad que su heroína le ha dado. El millonario, por su parte, ha aprendido que el poder y la riqueza no reemplazan la humanidad, y que la gratitud hacia quien protege lo más preciado no se mide en dinero, sino en confianza, respeto y reconocimiento. Y mientras contemplo esta escena, sé que la historia no termina aquí. Lo que ocurrió en la casa de la infancia del millonario es un recordatorio de que la valentía silenciosa puede cambiarlo todo. La bondad y el sacrificio, aunque invisibles, tienen un poder inmenso. La malicia, por más elegante o inteligente que parezca, siempre deja huellas que la verdad puede revelar. La justicia, cuando se sostiene con paciencia, observación y astucia, siempre encuentra su camino. Esta historia es también un homenaje a todos los héroes invisibles, aquellos que actúan sin reconocimiento, aquellos que arriesgan todo para proteger lo más vulnerable. Porque a veces, el verdadero poder no está en la riqueza ni en la fama.
Está en la capacidad de cuidar, de amar y de proteger, incluso en silencio, incluso cuando nadie mira. Ahora, mientras la casa respira tranquilidad y la luz ilumina cada rincón, sé que hemos ganado algo más grande que la justicia o la seguridad. Hemos recuperado la paz, la dignidad y la certeza de que el sacrificio y la valentía, aunque silenciosos, siempre dejan huella. Y con eso, la historia encuentra su cierre perfecto. La empleada invisible se convierte en heroína, el niño protegido sigue creciendo, y la verdad prevalece sobre la mentira, dejando una lección que jamás será olvidada.